tenemos la última de las charlas, que es toda la información que tuvimos hoy, contextualizarla en la chacra comercial, y para eso Santiago nos va a presentar lo que son las estrategias de protección del cultivo a nivel comercial. Muchas gracias a Iña por la invitación, a Samán para presentar un poco de esta información que les vamos a estar mostrando. Ahí empezó a pasar. Acá lo que les vamos a presentar es un poco la información de Samán, de todo el registro que tenemos para la zafra 18-19 del manejo de las chacras. Ahí tenemos 3 grandes zonas de producción. Hoy nos vamos a centralizar en la zona este, donde tenemos 40.503 hectáreas eso abarca lo que es la zona de José Pedro Varela, zona de Lascano, Vergara y Río Branco. En la distribución de variedades, esta zafra pasada fue 26% Tacuarí, 22% Merín, 13% 144, 12% híbridos y 12 variedades EL. Ese va a ser un poco el marco de la información que les voy a presentar. Y es un resumen de 358 lotes, un poco la pregunta que hacían hoy en el caso Rovira. En este caso la información que le presentamos no es por productores, sino por lotes. Hay más de uno, en la mayoría de los casos, por productor. La idea es comentar un poco el curado de semilla que hacemos, los manejos con el curado de semilla, control de malezas, manejo y control de enfermedades, los principales problemas de insectos y cómo los manejamos, estrategia para convivir con el problema aves. Esto puntualmente en algunas zonas se están dando problemas muy graves, capaz que muchos estamos ajenos, pero a otros créanme que les han pasado muy mal con esto, ¿no? Curado de semilla, acuérdense, todos datos de la zafra pasada, 18-19, 95% de la semilla fue curada, el 83% de esa semilla es curada con un insecticida y un fungicida, es el curado estándar que le llamamos, es lo grueso, el 83%. Después tenemos un 10,5% del área curada con un producto a base de zinc, que es para blanquiales, el Radifan es el que estamos usando. Después tenemos un kit con bioestimulante radicular, que es un producto de Timac, y un producto para siembras tempranas que simplemente, básicamente, aumenta fungicida, es el Acronis para siembras más tempranas cuando tenemos mucha permanencia de la semilla en el suelo, ¿no?, antes de la germinación. Y después un 4,5% de semillas sin curar. Hay que aclarar, es decir, estos curados priorizamos cuando vamos a siembras tempranas, sin duda que le ponemos mucho más énfasis a lo que es el curado, básicamente el tema de fungicida, y bueno, y si podemos llegar a poner algún promotor de radicular, diríamos, o algo que nos ayude un poquito, también lo hacemos, ¿no? Variedades más sensibles, es decir, tenemos algunas variedades en las cuales priorizamos más el manejo de curado. Merín, tenemos la sospecha, lo estamos viendo como que es un poquito más lento, un poquito más delicado en la instalación, capaz que algún grano medio que tenemos también. Suelos y antecesor, ni que hablar, que cuando nos vamos a suelos pesados, con alta materia orgánica, con algunos problemas de drenaje, ni que hablar, que es mucho más importante eso, y tratamos de siempre priorizar los curados ahí. El antecesor también, el tema de tener rastrojo, también es un punto a favor del curado, ¿no? Acá pasando a la parte de malezas, lo que hacemos un poco el manejo de preemergencia, 85% del área lleva manejo en preemergencia, aplicación de preemergencia, 80% glifosato solo, 12% glifosato con fluroxipir, glifosato con mesulfurón 7% y 2% glifo con dicamba. Esto es un poco en función, cuando hay laboreo en general, ese glifo solo es quien resuelve la situación, y cuando nos pasamos a directa, ya ahí tratamos de agregar siempre alguna cosa, el fluroxipir en las situaciones un poco más complejas,
cuando hay maleza presente, de repente leguminosas, en praderas. Cuando llegamos con buenas praderas a los cultivos tenemos que estar pensando en el control de trébol blanco, de repente alguna cosa de esas, y ahí nos basamos un poco en el fluroxipir, dicamba. Control y dosis de mesulfurón. El mesulfurón se usa, tiene un poco porcentaje en la presiembra ahí, que es como mostrábamos, el 7%, pero lo usamos mucho en lo que son los glifosatos de otoño, en las áreas de laboreo de verano con taipas, que hacemos controles en el otoño para sacar todo lo que son gramas y gramillas básicamente ahí. También agregamos mesulfurón para el control, lo usamos como preemergente básicamente, a dosis bastante más altas que la que usamos en la presiembra para mantener el campo limpio durante el invierno y controlar todas las hojas anchas y juncáceas, ciperáceas, ¿no? Control de malezas en preemergencia. 53% del área tuvo aplicaciones en preemergencia, 69% del área la vedette es el glifoclomazone, hay un porcentaje, hay un 4% de glifoclomazone y pirazosulfurón. A veces cuando logramos sacar todos los problemas de maleza empiezan a aparecer estas cosas. Después clomazone solo hay un porcentaje y bueno, acá la importancia del manejo, un poco lo que estaba comentando recién Claudia, de acompañar al KIFIC, en el caso de los CL, el glifosato en la preemergencia, junto con el KIFIC, glifosato con clomazone, y bueno, o KIFIC con clomazone. Pero básicamente en la preemergencia la importancia de sumarle el glifosato al KIFIC lo vemos como una herramienta fundamental para evitar los problemas que ya sabemos que pueden venir, ¿no? Fitotoxicidad en la preemergencia, con siembras tempranas, con frío, mucho cuidado con el clomazone, lo tenemos muy en cuenta. Lo que les decía, cuidar la tecnología CL anteriormente. La fitotoxicidad también la tenemos asociada a algunas variedades más sensibles. Los granos medios nuestros y merín justamente son muy sensibles al clomazone, ¿no? Ni que hablar que la preemergencia es el momento de más fitotoxicidad, donde vemos los peores golpes en los cultivos, cuando sembramos en seco, ponemos clomazone y de repente después viene una lluvia y ese grano se embebe con clomazone en la solución, ahí están los problemas más graves. Después en posemergencia temprana, un dato que la verdad que no lo tenía analizado y me llamó la atención, cómo sigue muy presente en toda la zona este lo que es la triple mezcla, más aún la cuádruple mezcla, propanil, quinclorac, clomazone y pirazosulfurón, son el 25% de ese 52% que es el área que se aplicó en postemprana, ¿verdad? Propanil, clomazone, quinclorac también, KIFIC por ahí solo, penoxulan, cialofop también aparece en un área interesante, y hay muchas otras combinaciones que en general llevan estos productos, ¿no? Variedad y fitotoxicidad, lo mismo, es decir, el problema lo nombraba Claudia recién, es decir, tenemos los temas del profoxidin, del aura en las síndicas, tenemos que tener mucho cuidado, y también, que lo hemos padecido, el tema del penoxulam en el tacuarí. Realmente cuando se asocia a clomazone, no hemos tenido problemas al final, es decir, no hemos visto problemas de rendimiento, pero sí del productor no dejarme entrar a la chacra por 15 días porque se le frena el cultivo y la verdad que llama la atención, ¿no? Cultivo CL y resistencia, lo mismo que hablábamos, es decir, la importancia de Alquific. Acá ya estamos en post-emergencia, no podemos poner el glifosato lógicamente, pero tenemos herramientas como el propanil, de repente, que nos está ayudando a hacer un control de algunos capines y no dejarle todo el trabajo al Alquific solo, ¿no? Eso es bien importante y bueno, creemos que apunta a dar una mano. Por ahora es un porcentaje bajo, es el 1% nomás, pero es una medida que creemos que es bien importante, ¿no? Posemergencia tardía, 55% del área aplicada en posemergencia tardía. Acá el penoxulam cialofop es la fórmula que gana por lejos con 40%, y bueno, y el KIFIC acá, que sin duda es la segunda aplicación de KIFIC, es el 29% del área aplicada en post tardía
que más o menos significa el 100% del área con CL tiene esta segunda aplicación, lógicamente, que es la segunda dosis de 140. No lo comenté, pero la primera aplicación de Kifix, 70% la tenemos registrada en preemergencia y en posemergencia temprana tenemos más o menos el 30%. Es decir, las dos dosis de Kifix se reparten así, 70% en preemergencia y más o menos un 30% en postemprana. Situaciones particulares acá, aplicaciones de rescate, acá empieza a aparecer en la posttardía los problemas que de repente comentaba Emiliano al principio de los escapes de capín y los manejos el primer manejo que se hace cuando empiezan a aparecer los escapes de capín son las dosis altas de Cialofop para intentar paliar esas situaciones, irse a 2,5 litros de Cialofop, pero bueno, es una medida que digo, es lo que se puede hacer, pero no es la mejor capaz. Acá un poco para comentar en la posemergencia tardía, la importancia del Cialofop, 62% del área aplicada en posttardía tenía Cialofop y el 46% tenía penoxulam. Principales problemas de insectos, en esta zafra pasada solamente el 4%, 3.9% del área del este de Samán llevó insecticida, el 1 y poquito por ciento fue en embarrigado, 2,4% al 10% de floración y un 0,4% muy bajito las aplicaciones a 50% de floración. Creemos que los problemas de insectos más graves que hemos visto, por lo menos que hemos registrado en otras zafras, están en implantación, básicamente cogollera en implantación. Controles químicos ahí no tienen sentido, no funcionan. Y bueno, ahí lo que nos queda es el agua lo más rápido posible, ¿no? Es lo que hemos visto la única solución. Lagartas defoliando en etapas vegetativas aparecen, las hemos visto, algunas variedades les gusta un poco más, las encontramos un poco más en algunas. No es un momento que entiendamos nos está afectando demasiado los cultivos, en general convivimos con ellas, por lo menos hasta llegar a la etapa reproductiva, que ahí sí es un poco más peligroso, porque en la etapa reproductiva muchas veces pasa que empiezan por la hoja, se comen el área foliar y después empiezan a tener algún problemita en comer parte de la panoja y ir directo a afectarnos la producción, ¿no? Mosquita y chinche, es decir, en el este no es tan importante el tema chinches, en general lleva muy pocos controles en años muy puntuales y más yéndose hacia el norte de la zona este, diríamos, la zona de Río Branco. La mosquita que acá se las muestro, es decir, hemos tenido problemas en campos de ladera, básicamente Tacuarí, en Rocha, nos da problema, que es colaria. Simplemente les muestro ahí como cosas novedosas que no la conocíamos mucho y realmente nos dejó muy feo los cultivos en más de una oportunidad. Acá la Spodoptera defoliando en etapa vegetativa. Y bueno, y esta también, que en algún año, que se llama ninfula o boyadeira, le dicen en Brasil, que esa también en algunos campos de Rocha nos dio problemas, puntualmente no sabíamos qué era, y realmente come la chacra, y bueno, puede llevar algún control. Es decir, es muy raro que aparezca, pero también fue difícil identificarla y saber qué era cuando nos apareció, ¿no? Manejo y control de enfermedades, acá detallando un poco qué fue el manejo. Variedad Tacuarí, 95% aplicada una sola vez, 12% de reaplicación llevó. Lo vamos a poner acá que es más fácil. 85% del área total llevó al menos una aplicación de fungicida. Tacuarí, 95% una única aplicación, 12% reaplicación. Acá básicamente por problemas de brusón en panoja, inicios de doblado, que es donde nos aparecen en Tacuarí. Merín, 52% de fungicida, una única aplicación, no hubo reaplicaciones. Un 144 es una única chacra que hubo una reaplicación. Y después Guricel, sí, 100% de aplicación de una aplicación temprana y 36% de reaplicación. Acá los momentos los que se aplicaron, el Tacuarí 77% fue a 10% de floración, solo un 23% del 100%, diríamos, el 23% fue en embarrigado.
Merín, ahí es bastante lógico, da un mayor porcentaje de aplicación en embarrigado, solo y 49 en 10% de floración. Gurí CL, que parece bastante lógico, ya que iba a llevar en mucha área 2 aplicaciones, la primera está hecha en embarrigado. Enfermedades principales, es decir, lo que es tacuarí, un poco lo nombraban recién, lo nombraba Sebastián, tacuarí con problemas básicamente de rizoctonia, es decir, el control de enfermedades de tallo cuando te vas a rastrojos o algún detallecito de riego, enseguida aparece la rizoctonia, y después problemas de brusone en inicios de doblado, fin de floración e inicio de doblado es cuando aparecen los problemas. Después, lo que es gurí, por supuesto, ¿no? El problema de gurí, básicamente los controles van apuntados a lo que es brusone, ¿no? Variedad de momentos susceptibles, un poco lo que estábamos comentando, suelos y características, ni que hablar que los suelos más livianos o donde tengamos alguna dificultad de riego es donde van a aparecer los mayores problemas de brusone. También en tacuarí, por ejemplo, los mayores problemas se nos dan cuando nos vamos a suelos de alto potencial o buscamos cultivos de alto potencial, ahí es cuando surgen los problemas graves de brusone en tacuarí. Antecesor y manejo, lo que decíamos, es decir, tener un antecesor rastrojo, ni que hablar que aumenta el problema de enfermedades, ¿no? Acá en Iñamerín, es decir, en la jornada de resultados de las empresas surgió el dato de manejo de fungicida en Merín y quisimos estudiarlo un poquito más, es decir, el manejo que se hizo es en los rastrojos se aplicó un poco más, 55% de los rastrojos estuvieron aplicados, 45 no, en los retornos fue aplicado 50-50. Y bueno, y una cosa interesante que encontramos cuando analizábamos los datos es que en Iñamerín, es muy lógico que de esa manera, encontramos que en embarrigado fue cuando se dio el mejor resultado, es decir, Merín no hay ninguna duda que no tenemos problemas de brusone, entonces el manejo, en caso de necesitarlo, si vemos que lo precisa, por supuesto que el momento de aplicación es temprano en embarrigado, ¿no? Estratégica para convivir con las aves, esto es lo que les comentaba. El problema se nos ha agravado en los últimos años, tenemos diferentes especies, es decir, hay en algunas zonas problemas graves de paloma, en otras zonas problemas graves de pájaro negro, bueno, daños directos e indirectos, es decir, la paloma no es que haga un daño directo comiendo el grano, sino que cuando intenta volar aletea y nos destroza los cultivos. Bueno, y ahí hemos intentado diferentes estrategias paliativas. El tema de las aplicaciones aéreas de repelente, lo hemos hecho en varias oportunidades, con resultados un poco variables, pero siempre con el mismo resultado, que inicialmente no funciona muy bien, 1 o 2 días, con niebla fuerte, con alguna llovizna, se lava el producto y bueno, no logramos los resultados que quisiéramos. La verdad que puede ser puntualmente una alternativa, evitando que los pájaros se instalen en esa chacra, es decir, estar previamente a la llegada de los pájaros, tener el campo aplicado y que los pájaros no detecten esa chacra como comida y ahí salvarnos un poco. Después el uso del sistema láser, esto se empezó a usar hace 2 o 3 zafras, realmente ya les digo, con productores muy complicados por este problema con pérdidas en tacuarí de 30 hasta 40 bolsas por hectárea en chacras enteras, ¿no? Es decir, pérdidas muy importantes, ¿no? El uso del láser y bueno, la verdad que lo único que nos dio resultado hasta ahora es irnos a variedades, es decir, salir de lo que es el tacuarí en esas zonas complicadas de repente y pasarnos a otras variedades, ¿no? Acá solo a modo de comentario, el sistema láser lo que es ahí está trabajando, es un haz de luz verde que acá se lo muestro un poco más de cerca. Lo que hace el equipo tiene una regulación que sube y baja y gira a 360 grados. Uno lo regula para que recorra todo el cultivo, diríamos, y ese haz verde hace que los pájaros vuelen. La verdad que anda bien, es un equipo muy costoso, hay que prepararle todo lo que es la parte de alimentación eléctrica y el equipo, es muy caro, pero realmente esto sí ha dado resultados, ¿no? Es decir, no tiene una cobertura mayor a 20 hectáreas más o menos, hay que calibrarlo,
Tampoco se pueden utilizar los 360 grados porque es un poco lento cuando está trabajando hacia un lado. Del otro lado los pájaros ya están comiendo, realmente es un tema, pero puntualmente, es decir, si logramos de repente, asociado con el manejo de variedades, poner unas variedades que no tenga problema de pájaro en una zona y en la otra zona de repente cubrir una variedad sensible con este tipo de equipos, ¿no? Eso era por ahí, mostrarle eso y bueno, creo que anduvimos bastante bien. Gracias por su atención y buena siembra para todos.